Las piscinas de combustible gastado. ¿Qué hay allí? ¿Qué puede pasar? Las centrales nucleares de todo el mundo incluyen entre sus instalaciones grandes piscinas donde se almacena tras su extracción el combustible nuclear gastado. Este combustible está demasiado caliente y es demasiado radiactivo como para poder transportarse justo después de su extracción, así que se almacena en enormes piscinas que brillan con un característico tono azulado producido por la llamada radiación Cherenkov. Allí deben permanecer, con frecuencia 5 o 10 años, a veces hasta 20, hasta que se enfrían y se reduce su radiactividad lo suficiente. ¿Cómo es una piscina de combustible gastado? Se trata de enormes piscinas de 15 o 20 metros de profundidad llenas de agua, que actúan como refrigerante y además sirven como blindaje contra la radiación. Es esta radiación la que provoca el típico brillo azul, cuando partículas emitidas por el material radiactivo superan la velocidad de la luz en el agua. Las piscinas están dotadas de grúas y de jaulas internas para mover y almacenar el combustible usado. En la mayoría de los casos la refrigeración no es pasiva. El agua circula a través de intercambiadores de calor para enfriarla. Estos sistemas funcionan con energía eléctrica, por lo que quedaron fuera de servicio con el terremoto y posterior tsunami. En estas condiciones el agua mantiene una inercia térmica durante algún tiempo, pero se va calentando. Las cifras disponibles indican que este proceso estaba en marcha en las diferentes piscinas del complejo de Fukushima en los últimos días. En la planta hay un centro de recepción centralizado que contiene hasta el 60% del total almacenado, pero cada reactor tiene además su propia piscina. La mayor preocupación se centra en la piscina del reactor 4, que datos publicados por la Agencia de Energía Nuclear indican estaba a 84 grados de temperatura los días 14 y 15. Las piscinas de los reactores 5 y 6, en cambio, no superaban los 62 grados en ese momento, aunque según los últimos partes están subiendo de... ¿Cómo es una piscina de combustible gastado? ¿Qué ocurre si las piscinas se secan? El proceso es paralelo al que se produce en el interior de un núcleo que se queda sin refrigeración. Si la piscina no es refrigerada, el combustible eleva su temperatura hasta hacer que el agua entre en ebullición. La evaporación del agua va reduciendo la profundidad hasta que el combustible gastado queda al descubierto. De nuevo el circaloide de las varillas de combustible a elevada temperatura y en presencia de vapor de agua puede separar el oxígeno del hidrógeno, provocando una concentración de este gas combustible y por tanto explosiones. Además, el aumento de temperatura provoca que las varillas de combustible usado se deformen y rompan, liberando los isótopos de su interior. En el combustible usado en una central, típicamente 5 o 6 años, las reacciones nucleares han causado cambios físicos y químicos. El gradiente de calor causa que en las pastillas de combustible los diferentes elementos migren. Aparecen poros, con frecuencia llenos de isótopos concretos como el cesio-137. Los elevados niveles de uranio que todavía contienen los elementos de combustible pueden arder, oxidarse rápidamente, dando lugar a la emisión de vapores radiactivos. Esto es lo que parece haber ocurrido en la piscina.